Muy bien, hermanos. Este es la segunda clase de el evangelismo y el creyente. Antes de iniciar con los puntos importantes a ser tocados dentro de esta segunda clase, se recuerda que la semana pasada hablamos de lo que a veces los, uh, los creyentes creen que es la reunión en la iglesia y las reuniones en general. Y si usted se recuerda, hablamos de cuáles eran las, los obstáculos para que no hiciéramos evangelismo. Hablamos de cuando no se hace evangelismo, la iglesia como tal se vuelve un tipo de club social, ¿verdad? Y dejamos de cumplir el propósito por el cual el Señor envió a su Hijo Jesucristo, que fue a buscar y a salvar a los que se habían perdido y a los que Él ha llamado y rescatado, cumplan con una orden, un mandato del Señor de decide hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, entendemos de que, bueno, antes de que leamos el primer punto de la clase de esta noche, déjeme decirle de que la solicitud que se hizo de que todos pasaran un pequeño trabajo de una hoja de su personal experiencia en lo que era el evangelismo y no necesariamente un estudio de evangelismo, porque eso podemos acceder a ello en cualquier momento. El propósito, y aquí los tengo, era, no los voy a mencionar, pero los tengo acá. Pero el propósito era saber de que los que estamos en el equipamiento, los que estamos aprendiendo, los que estamos estudiando, los que vamos a tener la responsabilidad de, de, de cumplir con la gran comisión en Fuerte Ciudad, por lo menos, o sea, que hemos vivido en nuestras propias palabras eh, con el evangelismo. Bueno, ese era básicamente, y me llegaron una serie de, de respuestas diversas que pues las voy en uno de estos, los vamos a presentar y voy a dar una serie de aspectos que me parecieron por demás importante. Eh, por lo regular nosotros tenemos errores conceptuales a la hora de hablar de evangelismo, errores conceptuales. Y eso queremos aclararlo de alguna manera en este estudio del evangelismo y el creyente. El primer punto, si usted lo quiere anotar, es el llamado de punto uno, es el llamado al evangelismo. Para ello, como punto A, vamos a irnos al llamado al evangelismo. Punto A, vamos a irnos a Marcos, capítulo número 16, y o sea, ese es el inciso A, Marcos 16 y versículo número 15. Dice así, Marcos, y les dijo, id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como nosotros podemos ver, es un mandato que Dios le dio a los suyos, pero que trasciende a todos
los creyentes la responsabilidad de ir y hablar y predicar el evangelio a todos, a toda criatura. No todos nos van a creer, pero los que creyeren y fueren bautizados, aceptaran la buena nueva, la palabra evangelio lo describimos también, significa buena nueva o buena noticia, pues ellos serán salvos, pero los que no creen serán condenados. Y como hemos visto en el evangelio de Juan, ya están condenados. Entonces, este es un llamado, una orden que, permítame decirlo a los que reciben la clase, Fuerte Ciudad, el fin de semana yo leí esto, y yo me he sentido avergonzado con el Señor, porque no, tal vez no sea la evidencia total el hecho de que el, la evidencia total el hecho de que estén aceptando en la congregación, porque pueden estar no solo aceptando, ese es otro término, términos que los tenemos y que tenemos que ir a la Biblia para establecer claramente cuál es la terminología correcta. Pero en nuestra congregación, si yo no tengo mal recuerdo, digamos que somos 250 asistentes a Fuerte Ciudad, y la oficialidad, pues pronto vamos a ver cuántos somos, pero si mucho, confesiones de fe, eso se llaman confesiones de fe cuando se les... Confesiones de fe en la congregación en el último año y medio habrán sido dos, tal vez. Dos, hermano. Por eso la importancia y la trascendencia de que nosotros demos el paso definitivo y lo tenemos que dar y lo vamos a dar hacia el discipulado. Pero dos advertencias, perdón, posiblemente dos confesiones de fe. Estamos fallándole al Señor en lo que Él nos ha ordenado. Y hay muchos tienen en la mente el pensamiento de que evangelismo antes era actividades y estadios o lugares, plazas públicas con gente conocida, bueno, gente con un renombre. Y eso en un momento dado, ahí eran que habían profesiones de fe y algunos venían al evangelio y algunos se quedaban, ¿verdad? Pero mucho de ello no es exactamente el evangelio bíblico y escritural. Pero para no detenerme tanto en eso, entonces, el llamado al evangelismo, ¿verdad? Punto B, vamos a Mateo 28, o sea, punto A, Marcos 16, 15. Punto B, ahora sí, el que usted conoce y conoce muy bien, hemos hablado tantas veces de ello. El Mateo 28 y leemos versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta gran comisión le quiero leer en la nueva traducción viviente. Usted sabe de que es una versión que pues, se está usando mucho y es muy dinámica. Entonces, dice Mateo 28 en la NTV, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro que yo es que esto que estoy con ustedes
siempre hasta el fin de los tiempos. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer. Ahora, aquí vemos tres características, que es el que allá es en el punto A, que en Marcos, de que debemos de ir y predicar, hablar, compartir el evangelio a toda criatura. Pero ahora en este punto B ya se suma o entendemos el llamado a discipular, hermano, amado hermano y hermana, el llamado a que realmente estemos nosotros comprometidos en tres aspectos. Según Mateo 28, 19, 20, es ir y hacer discípulos. Son tres aspectos. El segundo es bautizarlos y el tercer punto, enseñarles. Esa es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Entonces, es un llamado al evangelismo, a ir y predicar a toda criatura y también los aspectos de que todo aquel al que se le predique el evangelio y como dice, crea en el evangelio y sea salvo, tenemos la responsabilidad y el mandato de eh, integrarlos, de enseñarles y mostrarles que debe de ser obediente a qué, no a nuestras ideas ni a las reglas de una iglesia, tiene que ser obediente a la palabra del Señor que le ha rescatado por medio de su sangre. Ahora, para enseñarle a alguien a obedecer la palabra, más que a obedecer solo las características rituales, no sé, el término tal vez no sea ritual, de las congregaciones, necesitamos nosotros mismos conocer la palabra, nosotros. Entonces, entonces ya aquí está la parte del discipulado. Punto C de este llamado al evangelio. Punto C de este llamado al evangelismo, perdón, del llamado. Vamos a Lucas, Lucas 24. Y vamos a leer, mire que estamos en Marcos, Mateo y Lucas. Ahora Lucas 24. Y vamos al versículo número 46 y 47. Bueno, no vamos a, hoy la prisa que tengo es ya el Señor ha resucitado, se aparece a sus discípulos, es el contexto. Ahora dice en el verso, eh, de alguna manera, bueno, vamos, ni siquiera vamos a ver solo el 47, apunte desde el 45. Dice, entonces les abrió el de entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 46, perdón, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, amado hermano, quiero que eh, quiero que vea aquí la secuencia de los textos, que pareciera que son los textos que siempre ha oído, pero quiero que vea la secuencia. En el primer texto de Marcos es un mandato a predicar la buena nueva a todas las criaturas. El que cree será salvo y el que no, condenado. El segundo verso, el punto B, hemos tocado Mateo 28, es que hay que hacer los discípulos, bautizarlos y enseñarles. No puede enseñar a alguien con su propia perspectiva, sus ideas,
nosotros no podemos ni debemos hacer discípulos en base a nuestra forma de pensar. Los discípulos se les debe de enseñar la bendita palabra de Dios y enseñarles a que la obedezcan. Y acá, en Juan, perdón, en Lucas, en el punto C, lo que no, vemos es de que es como una respuesta o un versículo espejo al punto A. ¿Cuál es esa respuesta? Gloria a Dios. Bueno, dice que fue, como usted dirá, bueno, ¿cómo voy a llevar el evangelio? Debo de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y usted va a decir, bueno, hermano Víctor, entonces sí, vamos a hacerlo ahora que estamos aprendiendo y que vamos a ser llamados y que tenemos la conciencia y la convicción de que esta es una orden de nuestro Señor, a que amamos y que debemos de obedecerle. Vamos a predicar el evangelio, pero también vamos a discipular. Pero, ¿qué vamos a hablar del evangelio? Bueno, aquí está en Lucas 24, que le dije, y la respuesta es en el versículo 47. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, entonces, cuando nosotros estamos, ahora que estamos hablando de evangelismo, entonces entendemos que vamos a predicar. No es solo, amados hermanos, aquel mensaje de Cristo te ama, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ahí nos ve a todos nosotros, usted predicando un mensaje que ya me ha oído decirle usted, un mensaje de amor que a la gente no le interesa. La gente no le interesa, la gente en general no le interesa que Dios le ame, ¿no? No tiene, las personas no tienen, como están muertos en su espíritu, no tienen ningún impacto que el Señor les ame. Ellos, porque la buena nueva va después de una mala noticia. Solo puede haber buena noticia después de el entender una mala noticia. En este punto tengo que decirles yo de que es fundamental entender de que estos dos son elementos fundamentales del evangelismo. O sea, cuando vamos nosotros a hablarle a una persona de la buena nueva, qué elementos deben de entender la persona. Bueno, si quiere apuntar, la persona con nosotros llevamos el evangelio. Nosotros no convertimos a las personas. Es el Espíritu Santo. Nosotros solo eh, esparcimos el evangelio, presentamos el evangelio, la buena nueva. Pero ¿qué una persona que debiera de entender a la hora de que nosotros le hablamos del evangelio? Bueno, uno, si quiere apuntar en este inciso C, debe, la persona debe verse a sí misma como un pecador ante un Dios santo. Esa es la mala noticia. Entonces, en nosotros, con el conocimiento de la palabra y el entendimiento de cómo llevarle a la persona no solamente se le debe evangelizar como lo hacemos usualmente, venga a mi iglesia o tiene problemas, venga a la iglesia, el Señor se los va a arreglar, allá van a orar por usted, mire que no, es que ese no es el evangelismo. El evangelismo lleva a la persona que se ve a ella, no que nosotros le convenzamos, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, pero él se deberá de ver como un pecador ante un Dios santo. Punto 2, deberá de entender que necesita un Salvador para que lo salve de su pecado. Todos nosotros
tuvimos que pasar por eso, entender una vez de que somos confrontados y por el Espíritu Santo desafiados de que somos pecadores, tenemos que entender de que necesitamos un Salvador, al único Salvador, para que ser salvo de ese pecado. Y punto 3 en este inciso, en este inciso C, y el punto 3 es de que con lo que nosotros presentamos, recuerden que aquí ya estamos predicando la buena noticia, deberá de entender que Dios, el creador de todo, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, del, del sacrificio de Jesucristo, Él estableció el único camino para la salvación de nuestra condición de pecadores. Si nosotros tuviésemos esos puntos básicos bien entendidos para acercarnos a alguien, no le llegaríamos con que, mire, venga a la iglesia y ahí le van a solucionar todos los problemas porque Dios lo ama y Él quiere solucionarle todo, aunque no cambie, aunque siga muerto en delitos y pecados, aunque reciba el milagro y se vaya igual de perdido. No, no, no. Tenemos que entender que de alguna manera es la buena noticia una vez que ha llegado una mala noticia. Entonces vamos ahora al punto D. Esto de los 3 puntos de qué debe ser. El punto D es Hechos 22:15. Vamos aquí. Hechos 22:15. Fíjese que a veces nosotros hemos tenido eh, nosotros, déjeme decirle esto, nosotros hemos tenido la, la situación de que nuestro acercarnos a las personas, este, para de alguna manera presentarles en el Evangelio, está más basado en suposiciones humanas que en los fundamentos de la Biblia. Y quiero que le ponga atención a esto. El que convierte a la gente, el que la alcanza, el que la desafía, es el Espíritu Santo dentro de ellas. Ahora, el Espíritu Santo, yo lo he dicho varias veces, no va a utilizar mis argumentos, esa es la palabra, mis argumentos, ¿verdad? Que yo no dije ningún texto que haya inspirado el espíritu en la que escritura para desafiar a la gente, sino que argumenté con alguien y el espíritu va a decir, bueno, esto es lo que voy a usar, esta espada, esa no es la espada, pero voy a usar la espada del hermano Víctor, va, sus argumentos y sus ocurrencias. No, no habrá conversión, no habrá salvación, no habrá realidad en las personas que en un momento dado, más que convertidas, se convencen por algún argumento humano. Bueno, entonces, veamos, le dije que viéramos Hechos 22, ¿verdad? Es el pasaje, el libro de los Hechos en Fuerte Ciudad ya lo estudiamos en las transmisiones virtuales. Entonces, él aquí está dando testimonio, Pablo, de su conversión, ¿verdad? Dando testimonio de su conversión. Y leemos el versículo, él relata su conversión y dice de que en el 11, veamos el 11. Pablo está relatando cuando cayó en el camino de Damasco. Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y aquí póngale atención, ¿verdad? En el verso 14. Y le dijo, cuando recobró la vista, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es el punto importante? Que Pablo tenía un mandato de ser testigo. Se recuerda de que en Hechos capítulo número 1 está la razón del Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia y a nuestras vidas. ¿Cuál es? Ser testigos. Hermano, nosotros lo que menos estamos, pareciera, perdona que le diga y que me ponga efusivo, nosotros pareciera que lo que el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, porque voy a decir así, la designación fundamental del Espíritu Santo es que nosotros seamos testigos y nosotros hacemos de todo menos testificar, menos hablar, menos presentar el Evangelio, hacemos de todo. Aquí está el espíritu, la gente le gusta ir a las congregaciones, a las iglesias, tener una experiencia emocional, pasarla bien, después sigue viviendo igual. Mire, es una de las cosas que yo mismo me estoy desafiando y es si estamos con nuestras reuniones y el Espíritu está ahí con nosotros, ¿por qué no obedecemos evangelizando y discipulando? Que fueron las órdenes de Jesús. Eso sería. O sea, ¿por qué no estamos llevando a la gente, presentándole a la gente por la palabra o demostrando a la gente por la palabra su condición, la condición que tienen? Sino que lo que hacemos es todo está bien, ¿no? Estamos bien en actividades, en servicio, en alabanza, en tiempo, todo está bien. Pero el mandato de Jesús, antes de irse, que dejó establecidos, son los versos que hemos leído, no lo hacemos. Entonces, bueno, esta es una enseñanza. Entonces, ¿por qué estamos aprendiendo aquí? Hay algunos que se han bajado la enseñanza, se han retrasado, no les ha parecido importante. Creemos que seguir haciendo lo que hacíamos antes porque somos resistentes al cambio. Con eso Dios está contento. No es de tener contento a Dios, es de honrarle con obediencia. Es honrarle con obediencia. Bueno, ahora vamos por el tiempo ya al último verso que vamos a tocar esta noche, en esta clase, perdón, y vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Sé de que el Señor, mire, va a movernos, hermano, va a movernos en el nombre de Jesús. Este discipulado de 2 años es porque el Señor, de más de 2 años ya, el Señor va a tomar todo lo que hay en nuestras vidas y va a alcanzar a las personas legítimamente por su misericordia, no por nosotros, sino por su misericordia. Vamos a leer ahora aquí. Ya tiene Primera de Corintios 15, dice así el versículo número, vamos a leer los versículos números 3 y 4, pero usted sabe de que Pablo está escribiéndole a los Corintios, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a leer del 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y este verso es impactante, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no,
creísteis en vano. Hola, hermano, este verso es de cuánta gente no retuvo y creyó en vano según este verso. Bueno, vamos al verso número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, perdón, conforme a las Escrituras. Quiero hacerle un énfasis en estos minutos que me quedan. Quiero que si usted pudiera apuntarlo, quiero que se dé cuenta de una palabra que aparece aquí enfáticamente. Dice el verso número 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Por qué es que no yo tengo que prepararme y tengo que recibir este evangelismo, hermano? Si yo sé cómo hablarle a la gente, les he hablado de que no se porten mal, que no hagan cosas que no deben de hacer, sino que realmente vengan a la iglesia. No, es que aquí dice que él predicó este evangelio, dice que el que Cristo dice murió por los pecados conforme a las escrituras. ¿Qué es lo que vemos en este verso? Murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Está metida la escritura y el conocimiento de ella dentro de la demostración de la condición de pecador. Y el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Mi hermano, por eso es que no se trata de yo ya sé, es que tiene que ser conforme la palabra del Señor. Y aquí ya casi yo estoy predicando, ¿verdad, hermano? Pero ya ahorita terminamos porque solo faltan 2 minutos. Pero ¿cuál es el énfasis de esta palabra? Es que el evangelio está vinculado, la buena nueva está vinculada a la obra de Cristo que hizo para que nuestros pecados no nos condenaran a una muerte eterna. Quiero ver, no lo revisé, pero dejen, miren, le voy a leer el verso 3 en la NTV. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras. Verso 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Entonces, hermano y hermana que está, bueno, todavía conmigo en esta noche, ya, porque ya solo me queda un minuto, nosotros estamos recibiendo esto y vamos a transmitírselo a otro y tendrá que llegar a todos porque en el discipulado, hermano, no vamos a pretender solamente de estar sacándole gente a otras iglesias, sino vamos a tratar de honrar a Dios obedeciendo lo que hoy aprendimos en los puntos del Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en las palabras de Pablo y de Primera de Corintios. En el nombre de Jesús, hermano. Esto es necesario para agradar, honrar y obedecer a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, tu amor infinito y la gran bondad que tienes para con nosotros. Al habernos dejado la escritura y al haber hecho, Señor, descender sobre nosotros el bendito Espíritu Santo para que nosotros fuésemos, Señor, no solamente consolados, confortados, enseñados y restaurados,
sino que fuésemos obedientes y testigos, que nosotros entendamos el mandato de los versos que hemos leído y que esto, Señor, se selle en el corazón de mis hermanos y hermanas que tienen ya 2 años y medio de perseverar en esta instrucción. Viene el tiempo de todo esto, Señor, será la espada del Espíritu en nuestras vidas para llegar a los que están muertos en sus delitos y pecados y disipularlos para tu reino, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.